En el mundo moderno, estamos constantemente expuestos a estímulos, redes sociales, noticias, personas. Todo espera una reacción de nosotros. Pero según las enseñanzas psicológicas de Carl Jung, la verdadera paz comienza cuando aprendemos a no reaccionar a todo. En este video hablaremos sobre cómo puedes dejar de reaccionar a todo, según Carl Jung. 1. Entiende la diferencia entre reacción y respuesta. La vida es un estado constante de interacción. La mente humana responde a cada situación que encuentra de alguna manera. Sin embargo, esta respuesta no siempre es consciente. El profundo enfoque psicológico de Carl Jung hace una distinción muy importante aquí. Reaccionar y responder no son tan similares como parecen. Una reacción suele ser el resultado de un automatismo interno. Ocurre cuando las emociones reprimidas del pasado, las experiencias de la infancia, las partes oscuras del yo y los impulsos inconscientes salen a la superficie. Una respuesta, por otro lado, es una acción que ha sido filtrada a través de la conciencia pensada y asumida. Cuando alguien nos hiere, critica o decepciona, inmediatamente nos ponemos a la defensiva. Esta defensa suele hablar con la voz del pasado, no del presente. Según la teoría de Jung, esto desencadena complejos reprimidos. Nuestra mente conecta ese momento no con el presente, sino con una experiencia similar del pasado, y genera una reacción inconsciente. En este punto, la persona lucha no con lo que realmente sucedió, sino con lo que el inconsciente interpreta. Mientras no se percate de esto, la persona se ve constantemente afectada en todos los aspectos de su vida. Se siente emocionalmente cansada, mentalmente tensa y espiritualmente inestable. La respuesta es el resultado del proceso de reconocer y superar todos estos mecanismos internos. El viaje que Jung llama proceso de individualización comienza con la comprensión de su mundo interior y la confrontación de su propia sombra. A medida que se desarrolla esta conciencia, la persona comienza a abordar los eventos que experimenta no solo de forma reflexiva, sino consciente. En lugar de actuar con una reacción automática, se detiene, observa y evalúa. Este momento de pausa nace de la conciencia. Cuando la agudeza mental se combina con la madurez emocional, la persona busca comprender, no tener razón en todo. De esta manera, encuentran la dirección de un centro interior sin depender de estímulos externos. Aprender a responder no es debilidad, sino fortaleza en su forma más refinada. Según Jung, esto es señal de crecimiento espiritual y libertad interior. El verdadero individuo es aquel que no siente la necesidad de imponerse en cada situación, que puede permanecer en silencio cuando no es necesario, y que puede pasar de largo sin reconocer sentimientos ajenos. Esta actitud no es pasividad, es el resultado de una profunda autoconciencia, porque los sabios saben que responder a menudo es un desperdicio de energía, pero la respuesta es una postura moldeada por la intención y la consciencia. 2. Enfrenta tus sombras. La mente humana no se limita a lo que vemos o aceptamos. Tras nuestro ser consciente, existe una zona oscura llena de pensamientos reprimidos, deseos inaceptables, rasgos de personalidad que nos desagradan y recuerdos rechazados. Carl Jung define esta zona como la sombra. La sombra es todo aquello que una persona relega al inconsciente porque no se ajusta a las normas personales o sociales. Para ser aceptada, querida y aprobada socialmente, una persona suprime algunos aspectos de sí misma y los expulsa del yo. Con el tiempo, estas partes reprimidas se acumulan y forman su propia energía psíquica, y como parte de un todo, comienzan a aparecer ante nosotros en los momentos más inesperados de la vida. Enfrentar las sombras no es fácil porque, en este proceso, una persona se topa con verdades que no quiere ver sobre sí misma. Sentimientos como la ira, los celos, el desprecio, la cobardía, la arrogancia, la lujuria o la inutilidad generan incomodidad al ser percibidos en otra persona, porque nosotros también los experimentamos. Sin embargo, como enfatizó Jung, lo que una persona no tolera en los demás
suele ser reflejo de su propia sombra. Por lo tanto, si reaccionamos exageradamente ante alguien o una situación, no solo reaccionamos contra esa persona, sino contra una parte de nosotros mismos que hemos reprimido. La sombra anhela ser vista y aceptada. Cuanto más la reprimimos, más fuerte se vuelve. Cuanto más la reconocemos, más comienza a transformarse. El enfoque de Jung para la sanación psicológica sugiere traer la sombra a la conciencia en 1900 en lugar de combatirla. Esto significa ser radicalmente honesto con uno mismo. No se puede comprender verdaderamente la oscuridad de los demás sin reconocer la propia. Cuando una persona acepta su sombra, se vuelve menos crítica con los demás, porque ahora es consciente de que todos llevamos conflictos dentro. Esta conciencia profundiza la empatía y desarrolla la integridad espiritual. Reconocer la sombra no significa controlarla, significa integrarla conscientemente, estableciendo un equilibrio interior. La persona ya no se guía por su sombra, actúa con conciencia de ella. Esta confrontación genera una transformación no solo a nivel individual, sino también social. Porque cuanto más reprime una persona su sombra, más la proyecta al mundo exterior. En otras palabras, lo inaceptable en su interior se refleja en el exterior como ataque, humillación u odio. Según Jung, las sociedades que no reconocen la sombra pueden convertirse en estructuras peligrosas que actúan por impulsos inconscientes. Por lo tanto, confrontar la sombra no es solo una liberación personal, sino también una responsabilidad ética. Mediante esta confrontación, las personas se distancian de hacerse daño a sí mismas y a los demás. Los conflictos internos dan paso a una profunda paz y autocompasión. 3. Desarrollar la conciencia. El hombre moderno es extremadamente sensible al mundo exterior, pero desconoce en gran medida lo que ocurre en su interior. Atrapado entre el ajetreo de la vida diaria, la presión de los roles sociales y los ecos del pasado, a menudo no tiene la oportunidad de observar sus propios procesos internos. Aquí es precisamente donde entra en juego el enfoque perspicaz de Carl Jung. Según Jung, una persona solo puede alcanzar la verdadera libertad cuando desarrolla la conciencia. Esta conciencia no es solo un estado de atención mental, sino también un despertar espiritual, que se produce mediante la observación imparcial de las emociones, los pensamientos y los impulsos internos. Para comprender el origen de las reacciones automáticas, la ira repentina o los miedos incontrolados, la persona debe primero mirar hacia sí misma. La conciencia es la capacidad de observar los acontecimientos desde fuera. Esto requiere una breve pausa antes de juzgar o defender inmediatamente una situación cuando ocurre. El proceso de individualización de Jung comienza precisamente en este punto. La conciencia entra en juego cuando la persona comienza a observar la reacción en lugar de identificarse con ella. Este es un paso fundamental para la evolución espiritual. Toda emoción de la que no somos conscientes se reprime o se proyecta inconscientemente en los demás. En ambos casos, la persona vive desconectada de su propio poder interior. Sin embargo, la conciencia expande el espacio mental y crea un nuevo silencio en el vacío interior. Este silencio es un centro interior donde la persona puede refugiarse. Visto desde allí, el mundo exterior deja de ser un caos incontrolable para convertirse en un reflejo significativo. Desarrollar esta conciencia requiere tiempo y esfuerzo. La mente, al querer vivir con viejos hábitos, se resiste al cambio. Sin embargo, como afirmó Jung, lo que no se trae a la conciencia se experimenta como destino. En otras palabras, toda tendencia interna que no percibimos aparecerá algún día ante nosotros como una experiencia desafiante en el mundo exterior. Desarrollar la conciencia es la única manera de romper esta cadena. Cuando una persona alcanza la capacidad de comprender y aceptar cada emoción que experimenta, deja de ser arrastrada por ellas. Vive con ellas, pero sin rendirse a ellas. Esta es la disciplina mental más básica que aumenta la resiliencia psicológica y la madurez espiritual. La conciencia no es un lujo, sino la base de la salud espiritual.
Gracias a esta conciencia, el individuo deja de ser alguien que solo responde a estímulos externos. Se convierte en un ser que conecta con su verdad interior, se arraiga y puede conectar conscientemente con la vida. La verdadera individuación que Jung señaló comienza aquí. Quien alcanza su propio poder introspectivo establece una relación más holística no solo consigo mismo, sino con todo el universo. En una vida así, la paz surge no de las condiciones externas, sino de la estabilidad de la conciencia interior. 4. Vuelve hacia adentro, no hacia afuera. El hombre moderno ha sido condicionado a buscar la paz en el mundo exterior. Identifica la felicidad con las posesiones, el éxito con el aprecio de los demás y el valor con los roles sociales. Sin embargo, el enfoque psicológico de Carl Jung revela que esta búsqueda externa aleja a la persona de su verdadero yo. Según Jung, es posible alcanzar la integridad espiritual alejándose del ruido del mundo exterior y volviéndose hacia el silencio interior. Porque lo que realmente inquieta a una persona no son los acontecimientos externos, sino las resonancias emocionales que estos generan en su interior. Mientras una persona esté atrapada en el mundo exterior, no puede escuchar su propia voz interior, se desconecta de sí misma y se vuelve constantemente dependiente de las condiciones externas. Volverse hacia adentro no significa renunciar al mundo ni aislarse de la sociedad. Al contrario, el viaje interior que Jung señala es el proceso por el cual una persona se abre a sus propias profundidades espirituales, reconoce las dinámicas inconscientes que allí residen y las transforma. Este proceso requiere valentía, pues no solo hay que afrontar los aspectos agradables, sino también los deseos reprimidos, los sentimientos de culpa, los viejos traumas y las falsas identidades. Mientras una persona viva exteriormente, puede ignorar fácilmente estas zonas oscuras. Sin embargo, cuando decide mirar hacia adentro, ya no se convierte en dueña de las condiciones externas, sino de su mundo interior. Esto le otorga al individuo un verdadero poder espiritual, ya que puede aferrarse a su centro interior, incluso en medio de las tormentas externas. Según Jung, la conexión que se establece con el mundo interior le permite encontrar su propósito, significado e integridad en la vida. Un yo que necesita constantemente la aprobación externa es frágil y se tambalea ante el más mínimo rechazo. Sin embargo, quien ha reconocido su poder interior no busca la aprobación. Al estar arraigado en su propia existencia, no se deja afectar por los juicios ni se vuelve adicto a los aplausos. En esta situación, la persona alcanza la madurez emocional. Quien se vuelve hacia adentro comienza a transformar no los acontecimientos, sino sus reacciones ante ellos, porque sabe que la verdadera victoria no reside en controlar el mundo exterior, sino en la propia realidad. Está en organizar y equilibrar el mundo interno. La persona que busca el orden externo está perdida, mientras que quien establece el orden interno encuentra su propio camino. Esta transformación interna es la piedra angular de la maduración psicológica, que Jung llama el proceso de individuación. La individuación es el proceso por el cual una persona se libera de las expectativas de la sociedad y alcanza su verdadera naturaleza. En este proceso, una persona se convierte en una totalidad propia en lugar de ser parte de una multitud. Es por eso que Jung suele decir, si uno no pone el mundo dentro de sí mismo en orden, no debe esperar orden afuera. Volverse hacia el mundo exterior es a menudo un escape. Sin embargo, mirar hacia adentro es el coraje para encontrarse a uno mismo. Este coraje es la verdadera fuente de calma, porque para alguien que ha encontrado la paz interior, el mundo exterior ya no es una amenaza, sino un reflejo. 5. Aprende a mantener la distancia emocional. Cada momento de la vida está lleno de innumerables estímulos que pueden afectarnos emocionalmente. Una mirada, una palabra, un silencio o incluso un acontecimiento inesperado pueden alterar nuestro equilibrio interior. Las personas especialmente sensibles y empáticas
pueden volverse excesivamente sensibles a los sentimientos de quienes las rodean y perder su paz interior. En este punto, el enfoque de Carl Jung demuestra que ser capaz de mantener la distancia emocional no es una defensa, sino una madurez de conciencia. Según Jung, no luchar con las emociones, sino ser capaz de observarlas imparcialmente, es la base de la madurez espiritual. La distancia emocional no significa frialdad ni desapego. Al contrario, es la capacidad de comprender y gestionar las emociones sin perderse en ellas. Ser capaz de mantener la distancia emocional requiere comprender que no todo acontecimiento del mundo exterior es un ataque personal. Comprender que la ira de alguien, el curso de un acontecimiento o una expresión no están directamente relacionados con nuestra identidad es un paso crucial hacia la libertad interior. En la psicología analítica de Jung, esta conciencia está estrechamente relacionada con la disolución de la proyección. A medida que una persona proyecta sus emociones reprimidas en los demás, también desarrolla una sensibilidad extrema a sus reacciones. Sin embargo, a medida que conoce sus sombras internas, deja de cargar con las cargas emocionales ajenas. En este punto, la distancia emocional no se trata de establecer límites, sino de la capacidad de distinguir qué emoción nos pertenece y cuál pertenece a otra persona. Lo primero que debemos hacer para lograrlo es crear una breve pausa interna antes de reaccionar. Esta pausa es una especie de espejo interior. Reflejamos allí la emoción entrante y definimos su naturaleza. ¿Me pertenece esta ira? ¿O es un dolor que la otra persona no soporta que se refleje en mí? En el momento en que nos hacemos estas preguntas, el efecto de la energía emocional en nosotros disminuye. Según Jung, una persona consciente no internaliza todas las emociones que recibe. Al contrario, aprende a interpretarlas como un arquetipo o un reflejo interno. Esta capacidad de interpretación fortalece los límites psicológicos de una persona y la hace más resistente a la manipulación, la explotación emocional o el caos interno. Aprender a establecer distancia emocional también es vital para establecer relaciones más sanas con nuestros seres queridos, porque una persona que no puede gestionar sus propias emociones también desarrolla reacciones excesivas ante las emociones de los demás. Se siente herida, se resiente, se retrae o se deja llevar por la ira. Sin embargo, los estudios introspectivos de Jung aconsejan reconocer las estructuras inconscientes que subyacen a las reacciones emocionales. Gracias a esta conciencia, la persona ya no se ve afectada únicamente por la emoción. La analiza, la transforma y desarrolla una actitud distante, pero consciente hacia ella. Esto hace que el individuo sea más maduro, equilibrado y espiritualmente centrado. Ser capaz de establecer distancia emocional no significa huir, reprimirla o ignorarla, sino asumir las propias emociones. El sistema psicológico de Jung revela que quien desarrolla esta distancia experimenta la vida con mucha más claridad, decisión y paz, porque por muy caótico que sea el mundo exterior, ahora puede proteger su propio espacio interior. En este espacio interior es donde nacen la madurez emocional y la verdadera libertad. 6. Sé consciente de la proyección. La mente humana a menudo evita confrontar directamente sus propios lados oscuros, ya que la conciencia siempre busca verse a sí misma de una manera coherente, moral y aceptable. Sin embargo, como enfatizó Carl Jung, la integridad espiritual es posible no solo aceptando lo bueno, sino también reconociendo las partes que permanecen en la sombra y están reprimidas. Aquí es donde entra en juego el concepto de proyección de Jung. La proyección se produce cuando una persona proyecta los sentimientos, pensamientos y deseos que reprime en su mundo interior hacia el mundo exterior, especialmente hacia otras personas. En otras palabras, si vemos un rasgo de personalidad que no nos gusta en otra persona y nos perturba, a menudo se relaciona con un aspecto de nosotros mismos que no podemos afrontar. Desarrollar la conciencia de proyección es uno de los pasos más desafiantes, pero a la vez transformadores,
de la maduración espiritual. Porque intentar cambiar el mundo exterior es fácil. Sin embargo, aceptar las distorsiones de nuestro propio mundo interior requiere una gran valentía. Según Jung, todo lo que criticamos, menospreciamos o enojamos en los demás se convierte en una ventana a nuestra sombra interior cuando se examina con atención. Por ejemplo, alguien que se queja constantemente del egoísmo ajeno podría no querer confrontar sus propios aspectos egoístas reprimidos. O alguien que percibe la confianza en sí mismo de otra persona como arrogancia podría estar proyectando su propia sensación de inutilidad. Tales reflexiones hacen inevitable vivir una vida reactiva a menos que se note. Todo se personaliza, cada comentario se percibe como una amenaza, cada crítica se convierte en un ataque. Percibir la proyección es una especie de despertar. Ya no interpretamos toda negatividad del mundo exterior como un enemigo, sino como pistas sobre nosotros mismos. Esta conciencia saca a la persona de la mentalidad de víctima. La persona ahora se pregunta, ¿está realmente afuera la fuente de lo que me enoja tanto? ¿O es la expresión de una parte reprimida de mí? Estas preguntas permiten a la persona conectar con su profundidad espiritual. El objetivo del enfoque terapéutico de Jung es ayudar a la persona a retirar estas proyecciones y a asumirlas, ayudándola así a integrar sus aspectos oscuros con su conciencia. Este proceso puede ser doloroso porque cuando una persona confronta la oscuridad interior, toda su estructura de identidad se tambalea. Sin embargo, en este estado de profunda conmoción comienza la verdadera transformación interior. El efecto más poderoso de reconocer las proyecciones es que reduce los conflictos en nuestras relaciones, porque la mayoría de los desacuerdos surgen de que las personas reflejan sus propios mundos internos. Las acusaciones que dirigimos a la otra persona son, en realidad, indicadores de nuestra evasión de nosotros mismos. Por lo tanto, Jung afirma que resolver las proyecciones no solo es clave para la consciencia individual, sino también para establecer relaciones sanas. A medida que una persona toma conciencia de sus proyecciones, comienza a regular su mundo interior en lugar de manipular el externo. Esto permite que la reactividad sea reemplazada por una profunda calma y aceptación. Las proyecciones son cadenas invisibles que, al pasar desapercibidas, alejan al individuo de la paz interior. Pero cuando se reconocen, estas cadenas se disuelven y el individuo encuentra la salida de su propio laberinto interior. Esta profunda enseñanza de Carl Jung no es solo una técnica psicológica, es también un viaje de conciencia, y el paso más importante en este viaje es dejar de culpar y mirarse al espejo. La verdadera calma comienza en el momento en que dejamos de intentar arreglar el mundo externo y elegimos transformar nuestro propio mundo interior. 7. Comienza a observarte. El verdadero poder comienza aquí. La mayoría de las veces las personas viven en sus propias mentes, pero no son conscientes de ello. La ira, los celos, el resentimiento o la ansiedad que sentimos durante el día surgen como resultado de pensamientos automáticos y reflejos condicionados. Según Carl Jung, esta automaticidad es una forma de vida en la que el yo consciente está bajo el control de patrones inconscientes. Sin embargo, la verdadera libertad y el poder interior comienzan en esos raros pero valiosos momentos en los que una persona puede observarse desde afuera. Alguien que puede observar sus propios sentimientos, pensamientos e incluso su lenguaje corporal sin juzgarlos comienza a dominar sus propios procesos psicológicos. Desde la perspectiva de Jung, este estado de observación es un prerequisito para que una persona comprenda no solo el mundo externo, sino también su propia realidad interior. Observarse a uno mismo no significa intentar controlarlo o suprimirlo. Al contrario, es la capacidad de observar objetivamente cómo funciona la mente. Por ejemplo, cuando uno se enfada repentinamente, el objetivo no es cuestionar la razón, sino observar cómo surge, cómo se propaga y qué pensamientos desencadena. Este momento de conciencia es la distancia que la mente da del yo.
Aquí es precisamente donde entra en juego la definición de Carl Jung del individuo libre. Según Jung, una persona solo puede conectar con su yo auténtico, trascendiendo los roles sociales, los patrones y las sombras, cuando empieza a percibir sus propios procesos internos. Este contacto construye una especie de centro de poder interior, porque ahora la persona empieza a responder a los acontecimientos de forma consciente, no reflexiva. El inicio de la autoobservación del individuo es también el inicio de su propia arqueología espiritual. En la psicología analítica de Jung, este proceso es la base del proceso de individualización. La individuación significa que una persona percibe su propia sombra, arquetipos, conflictos internos y motivos inconscientes, y trabaja con ellos. Y este proceso solo es posible mediante la introspección, porque solo cuando una persona puede observarse honestamente, puede analizar qué comportamiento se origina y dónde. Esta conciencia libera a la persona de las cadenas del pasado y las incertidumbres del futuro y la lleva al poder del momento presente. Ahora, la persona puede permanecer en su centro interior sin importar las condiciones externas, porque alguien que puede observar todo lo que sucede no se perderá bajo su influencia. Al contrario, obtendrá el poder de transformarlo. En las enseñanzas de Jung, el verdadero poder no proviene de controlar el mundo externo, proviene de ser capaz de gestionar su propia evolución interior. Y esta evolución comienza con cada pequeño sentimiento, cada impulso, cada reacción interna que se realiza. Alguien que se observa a sí mismo ya no está indefenso ante las palabras de los demás, el curso de los eventos o las sorpresas de la vida, porque esta persona está en contacto con su propio punto de observación interior. Visto desde ese punto, ni la ira es un enemigo ni el miedo es una debilidad. Todos son solo mensajeros internos esperando ser comprendidos. En palabras de Jung, las emociones son el lenguaje del alma, y la única manera de comprenderlas es observarlas, sin juzgarlas. A medida que la autoobservación se convierte en un hábito, comienza una transformación radical en el mundo interior de la persona. Ya no son las experiencias las que moldean la vida, sino las reacciones conscientes a ellas. Quien sabe que el verdadero poder nace del silencio, y la conciencia logra mantener la calma, incluso en medio del caos, porque la mente observadora es la mente que guía. Y este cambio de mentalidad es uno de los secretos más profundos de la calma que enseña Jung. La verdadera calma no proviene de intentar controlar la vida, proviene de tener la valentía de comprenderse a uno mismo. En este video hablamos sobre cómo dejar de reaccionar a todo según Carl Jung. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido. Si quieres apoyarnos pagando, puedes hacerte miembro haciendo clic en el botón Unirse. Hasta nuestro próximo video. Gracias.